Se desarrolla en Río de Janeiro, Brasil, una nueva cumbre del Mercosur. Había mucha expectativa respecto de lo que podía llegar a ser la firma del acuerdo finalmente entre Unión Europea y Mercosur. Sin embargo, hay distintos cuestionamientos y exigencias por parte de la Unión Europea y además hay opiniones dispares entre los integrantes, los propios integrantes del Mercosur. Un bloque que suma ahora una nueva figura, un nuevo mandatario, que es nada más y nada menos que el ultraderechista Javier Milei. Es la última actividad internacional, ya como representante de nuestro país, de Alberto Fernández. Vamos a hablar con Darío Pignotti, periodista desde Brasil, para conocer algunos de los detalles de lo que se está negociando por estas horas y de lo que se espera también de esta nueva cumbre del Mercosur. Darío, buen día. Agostina te saluda. ¿Cómo estás? Agostina, buenos días. Ciertamente el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que este jueves presidirá por última vez el Mercosur, luego le entregará la posta al gobierno paraguayo, inicia esta cumbre que hoy tendrá como protagonistas a los cancilleres y a los ministros de Economía y mañana a los presidentes, con dos posibles frustraciones. La primera la trajo de Europa. Él llegó anoche a Río de Janeiro procedente de Alemania, donde mantuvo varias reuniones y donde el presidente francés Emmanuel Macron lo dijo con todas las letras: no vamos a apoyar la firma de un acuerdo Unión Europea-Mercosur, algo que Lula había prometido como, no sé si el máximo, pero uno de sus principales objetivos en este semestre. Y la segunda derrota de Lula se origina en nuestro país, dado que la victoria de Javier Milei en los comicios del mes pasado fue un revés político para Lula, que apostaba al triunfo de Massa. Por tanto, un presidente brasileño que llega con su liderazgo reducido, con su liderazgo afectado y con una no segura, pero probable frustración en la firma con los europeos. ¿Qué se espera entonces para esta edición del Mercosur? Es decir, ¿cuáles son los principales temas que tratarán? ¿Cuáles podrían llegar a ser los beneficios que se definan o el plan de acción que se defina para la región, considerando los distintos posicionamientos, ¿no?, que tienen los mandatarios? Por un lado, la calle Pou, que está más próximo a la postura que se presume tendrá Javier Milei, un socio que pierde, Lula da Silva, como es Alberto Fernández, hasta un amigo de Lula da Silva. ¿Qué se espera para esta última cumbre con estas características? Es una cumbre de transición, Agostina, una cumbre en la que precisamente aquella composición de fuerzas de la anterior, en la que había dos gobiernos, el de Brasil y Argentina, con orientaciones progresistas o de centro izquierda, y otros dos, los uruguayos y paraguayos, en el ángulo político ideológico contrario, ahora cambia y ciertamente Lula queda en minoría y habrá que ver cómo se las compone para, siendo el mayor país del Mercosur, con un Producto Bruto que supera la suma de los otros, conviva con los nuevos mandatarios. Es decir, habrá un signo político a ser descifrado, un interrogante político a ser descifrado. Una de las claves es cómo será su relación con el gobierno de Javier Milei. Las relaciones, el diálogo entre ellos hasta ahora es absolutamente inexistente. Hay un vínculo frío, toda vez que Lula ayer se confirmó aquí en Brasilia, no estará en la pose de Javier Milei, por lo cual tenemos allí dos datos político-diplomáticos. El encuentro de este jueves en Río y la ausencia de Lula el domingo en Buenos Aires. Una ausencia que se completa con otro dato nada desdeñable. Allí sí estará Jair Bolsonaro, el presidente de ultraderecha argentino Milei, junto con el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que no viaja solo, viaja con su esposa, signada como una de las probables, no seguras, candidatas a la presidencia por la extrema derecha en 2026. Como sabes, Bolsonaro está impedido de hacerlo porque la justicia lo halló culpable de varios delitos, junto con una delegación de por lo menos 20 líderes también de ese signo político. En todo caso, Lula estará pensando mañana en Río
de este jueves y en Buenos Aires de este domingo. Claro, sin lugar a dudas, viaja con una comitiva prácticamente similar a la que viajan los mandatarios en ejercicio, ¿no? Es sabida la relación entre Jair Bolsonaro y Javier Milei, un Bolsonaro que públicamente ha expresado durante la campaña electoral su apoyo a Milei, al igual que lo ha hecho Donald Trump y al igual que lo ha hecho en realidad Lula da Silva con quien fue derrotado, ¿no? Con Sergio Massa, es decir, que las cartas en ese sentido ya estaban descubiertas, ¿no? Los apoyos y las afinidades de uno y otro. Sí, el gobierno de Javier Milei intentó limar de alguna manera asperezas con el viaje que hizo la futura canciller Diana Mondino, con la reunión con el canciller brasilero y el embajador Scioli allí en Brasil. Esta carta que le envió Javier Milei a Lula da Silva, pero no ha logrado convencerlo, ¿no? Se perdió el audio, Darío, ¿no te estamos escuchando? A ver si podemos retomar allí. Te estábamos viendo en imágenes. Ahí está, perfecto, ahora sí. Te decía que las asperezas en parte se limaron porque el viaje de la canciller designada Mondino contribuyó a ello. Sí. Fue un viaje de características inusuales, esto es, invitar a un presidente para que participe en la toma de posesión en persona, con carta en mano, un domingo en la Cancillería. No ocurre siempre. El gobierno brasileño tomó nota del esfuerzo realizado por el gobierno entrante para que los disgustos no llegaran a su cúspide, y por ello, si bien Lula no va a estar presente, enviará a su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, lo cual significa una presencia que, si no eclipsa la de Lula, obviamente la ausencia de Lula será un dato, sí demuestra que Brasil pretende, y esto lo dijo el propio Lula y también el canciller y el asesor internacional del presidente brasileño Celso Amorim, quiere tener una relación de Estado, más allá de amores y desamores, de afectos y disgustos. ¿Por qué tanta preocupación de Lula? Primero, porque Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, y a la inversa, Brasil es el primer socio comercial de Argentina. Y segundo, porque Lula pretende mantener no solamente su liderazgo regional, sino evitar lo que aquí en Brasilia hemos tenido información de ello por fuentes del Planalto, se teme sea una de las iniciativas de Milei, la de firmar un tratado de libre comercio a solas con Estados Unidos, lo cual sería, si no un golpe de gracia al Mercosur, del cual hablamos al comienzo de esta conversación, sí una herida prácticamente mortal. Sin lugar a dudas. Respecto de la cumbre del COP28, ¿qué conclusiones, digamos, a qué conclusiones se llegaron, principalmente de los resultados que obtuvo Lula da Silva, ¿no? Porque es otra de las grandes apuestas, y él mismo, el presidente del Brasil, se muestra como una suerte de representante de toda la región en lo que es la lucha contra el cambio climático. ¿Tuvo algún resultado, algún efecto positivo? Por cierto, si las derrotas, probable una en el Mercosur y la otra en las elecciones del mes pasado en Argentina, dan contexto a este encuentro, al contrario de ello, Lula tuvo una repercusión muy favorable, una victoria diplomática en la cumbre COP28 sobre cambios climáticos en los Emiratos Árabes, donde presentó una iniciativa para que los países desarrollados finalmente hagan un aporte del orden de los 100.000 millones de dólares anuales para que los países en desarrollo, uno de ellos Brasil, puedan implementar políticas para mitigar estos cambios climáticos, en el caso de Brasil fundamentalmente para evitar que avance la deforestación de la Amazonia. Poniéndolo en palabras muy sencillas, hubo una acogida, todavía no es definitiva, habrá que aguardar las conclusiones de ese encuentro que solo se conocerán dentro de un par de semanas, para que se administre con criterios nuevos, con criterios hasta ahora no aplicados, este dinero que habrían de recibir no solo Brasil, sino también otros países con grandes florestas tropicales, el caso del Congo y el caso de Indonesia, para que por un lado se evite la deforestación, pero por el otro, y este es el dato nuevo, se permita a las poblaciones selváticas poder tener un mejor nivel de vida. Lo dijo Lula y también lo dijo la ministra de Medio Ambiente,
que es el gran trofeo de Lula en estas conversaciones. Marina Silva, alguien que tiene un prestigio ganado en la mesa de las polémicas, de los debates internacionales ecologistas. Lo que queremos es que los 29 millones de brasileños que viven en la Amazonia no estén condenados a la miseria y a la pobreza porque no hay programas de desarrollo que los amparen. Por tanto, impedir que se deforeste la Amazonia, pero también financiar programas para que quienes vivan allí no estén, como decía Marina Silva, eternamente condenados a la pobreza. Habrá que ver, esto en primer momento fue bien recibido, junto con los datos que llevó Lula, otra vez el contraste con el gobierno anterior. Hubo una drástica reducción de la deforestación en estos primeros 10, 11 meses de gobierno de Lula en comparación con el anterior, porque con su ministra Marina Silva se han llevado, no te diría políticas, porque para hablar de políticas tenemos que aguardar la conclusión de mandato, pero sí iniciativas contra los deforestadores. Un dato fresco de la mañana de hoy: la Policía Federal lanzó una operación contra el que aquí es conocido como el mayor villano de la deforestación, un empresario del estado de Pará, el estado precisamente donde va a ser la COP30 en 2025, el estado de Pará, cuya capital es Belén, acusado de haber deforestado 22.000 hectáreas de selva amazónica en los últimos años. Darío, completísimo. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Como siempre, un placer.